Les saludo cordialmente a todos ustedes y les doy la bienvenida a este canal de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre. Esta mañana me preguntaba una persona si Dios perdona los pecados solamente por el sacramento de la confesión. Y esta pregunta será el título que vamos a plantear y que vamos a responder en este tema. Voy a hacerlo a partir de 2 puntos. Primero, la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Esto precisamente nos lo dice el ritual de la penitencia en los prenotandos en el número 31. Y el Catecismo de la Iglesia también lo menciona en el número 1484. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos, se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquello que nos dice en el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículo 5. Jesús es el médico de los cuerpos y de las almas, que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tiene necesidad de Él. Marcos también nos lo recuerda en el capítulo 2, versículo 17. Esto para curarlos. Jesús los quiere curar. Los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Efectivamente, Dios perdona los pecados cometidos después del bautismo en el sacramento de la confesión. Pero el perdón de nuestros pecados tiene 2 condicionantes que son importantes mencionar. Primera, se necesita un sincero arrepentimiento. Esto quiere decir estar arrepentido de los pecados cometidos, porque este es uno de los 5 requisitos que se piden o que pide la Iglesia para una confesión válida. El dolor de los pecados, el arrepentimiento. Si el penitente expresa al confesor que no se arrepiente de sus pecados, que cometió tales pecados, pero que no está arrepentido, no habrá perdón, ni tampoco absolución por lo tanto. Esto nos conduce a pensar que el arrepentimiento es un elemento fundamental en la confesión para el perdón de los pecados. Por eso forma parte de los 5 requisitos para una buena confesión. Ahora bien, en un segundo elemento, dentro del primer punto, 2 elementos, ya mencionamos el primero, sincero arrepentimiento. En este segundo punto, en el elemento, hablamos de perdonar las ofensas que nos hayan hecho nuestros hermanos. Esto como un requisito para recurrir al sacramento de la confesión. Porque si no perdonan de corazón a su hermano, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Y luego Marcos en el capítulo 11, versículo 26 dice, si ustedes no perdonan tampoco, su Padre que está en los cielos perdonará sus faltas. Y Mateo en el capítulo 6, versículos 14 al 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Entonces el arrepentimiento, el perdón al hermano. Si te acuerdas que si estando en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda sobre el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces la reconciliación con los hermanos, el perdón entre los hermanos, es un requisito fundamental para acercarnos a confesar nuestros pecados, es decir, para acercarnos a pedirle perdón a Dios
sinceramente. De lo contrario, es una religión solamente vertical, pensando que eso es todo y eso basta, y no es así. Por eso la cruz nos lo recuerda, sentido vertical, Dios al hombre, el hombre a Dios, o Dios al hombre, pero el hombre no puede hacerlo directamente a Dios, que lo puede hacer, pero el hombre tiene que devolver ese amor y esa gratuidad que Dios le da por medio de los hermanos, de la iglesia, de su familia, de sus compañeros de trabajo, de su comunidad parroquial, pastoral, de sus compañeros de salón, es decir, siempre en relación con el otro, porque el otro es otro yo, el otro es extensión de mí en la perspectiva franciscana. Entonces Jesús nos descubre para que, sin lugar a dudas, no nos confundamos, no nos engañemos, la difícil dinámica de perdonar y ser perdonados. Es la agresividad del pobre implorando perdón al patrón, pero que el día en que tiene una pizca de poder, es decir, el día en el que alguien le debe a él, se convierte en déspota e intransigente, como lo hace la mayoría de la gente. Se pide perdón, pero cuando alguien nos lo pide a nosotros, es probable que no lo demos. El perdón, la capacidad de perdonar, es un signo de la madurez de la persona y una señal de nuestra fe auténtica y del discipulado de Jesús. Lo que más oscurece la armonía interior es la incapacidad de perdonar. Si alguien dice que ama, pero no tiene la capacidad de perdonar, no ama. Hay inmadurez, no hay conversión. Por lo tanto, el binomio es amar, amor y perdón. Amor y perdón. Porque mucho amó, mucho se le perdonó. Continuamente el Señor repite esto. Y lo decía respecto a aquella mujer que había sido aquella mujer de la cual se hablaba mal y que había ido a lavarle los pies y a secárselos con su cabello, porque mucho amó, mucho se le perdonó. A quien hace más daño el rencor es a quien lo lleva en su corazón, definitivamente. Con frecuencia solo asumimos actitudes pasivas frente al rencor que nace en nuestro corazón y decimos que perdonamos, pero que no olvidamos. Estamos esperando una oportunidad para el desquite. Me la hizo, me dejó en mal, me criticó, aun cuando haya sido una crítica, una apreciación razonable, justa, una corrección fraterna, pues no me quedo con ello, me desquito. Por el momento nos aguantamos, pero no perdemos la ocasión de tomar venganza. Y recordemos lo que dice el Señor: la venganza no es tuya, la venganza me pertenece a mí. El Señor lo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. No se trata, por lo tanto, de poner en el olvido, sino de, siendo conscientes de la injusticia que hemos recibido, asumir la ofensa recibida, injusta y cometida contra nuestra persona, la ponemos en manos de Dios. Tratamos de mirar con sus mismos ojos y no buscamos ningún desquite contra el que nos agredió, pero tampoco quedamos con el corazón herido y sobre todo con resentimientos. Esto es importante, porque una herida que no es cerrada es la que ocasiona precisamente problemas emocionales y sobre todo el maligno, viendo estas heridas, las hará más grandes, las acrecentará, conduciéndonos o haciéndonos ver la posibilidad del desquite, de la venganza. Solo quien se pone delante de Dios, que perdona, es capaz de perdonar. Necesitamos de la oración. No podemos. Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7, le dice el Señor siempre. Y el Señor a continuación enseña al Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros. El texto griego dice: ya hemos perdonado. Ya hemos perdonado. O sea,
antepone el perdón que nosotros damos a los hermanos a la solicitud que nosotros le hacemos a Él de que perdone nuestros pecados. Es decir, Señor, perdona mis ofensas, porque yo también ya perdoné a mis hermanos. Entonces es una condición el perdón comunitario, el perdón con los demás, con los que nos han ofendido, herido, lastimado, porque ese es el camino de la cruz, ese es el camino de la resurrección, ese es el camino de la conversión auténtica, ese es el camino de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, la sencillez, la humildad de la confianza en Dios. A Él ponemos y en sus manos ponemos los maltratos recibidos, las injurias, las difamaciones, las incomprensiones, las críticas, las calumnias. A Él las ponemos, que Él, como justo juez, tome venganza, como Él mismo lo dice en Mateo, la venganza es mía. Entonces Él, como juez justo, verá el momento en el cual tendrá que aplicar la justicia. Él, que es el Señor de la justicia, el justo juez. La narración pone en evidencia las dos actitudes de los incongruentes que somos. Dios, que no nos ha hecho ninguna ofensa, ni ha sido causa de ningún agravio, es capaz de darnos el perdón a nosotros, que sin razón lo hemos ofendido, y lo ofendemos, y lo culpamos de lo que nos sucede, que no se encuentra trabajo, no encontramos trabajo, que nos va mal, que tenemos una enfermedad, que existen problemas familiares, etc. Lo culpamos a Él, nos enojamos con Él, le reclamamos, y a veces lo olvidamos, y hasta lo queremos regañar. Jesús no está hablando de cualquier patrón, sino del mismo Dios, Padre misericordioso, que es capaz de perdonar las deudas más grandes y los peores pecados. Él es capaz de recibir y aceptar nuevamente al pecador. No lleva cuentas de los delitos, ni los está echando o acechando, no los echa en cara, ni los está acechando para sorprenderlo en el pecado. Ofrece nuevamente su amor incondicional a quien se vuelva a Él. Todas las tardes salía el padre a esperar al hijo pródigo, y cuando lo ve no le reclama, no lo regaña, no lo abofetea, no le pregunta nada, solamente lo abraza, lo besa, le pone el vestido blanco, el anillo, mata un cordero, lo asa y hace una fiesta. Así es la reconciliación, así es la fiesta que Dios hace en el sacramento de la confesión y en la reconciliación, una vez que volvemos, que dejamos el pecado, porque Dios nos da la gracia de salir de él, la fuerza. Solo cuando nos asumimos perdonados gratuitamente por Dios, podemos entender qué espera de nosotros también, o que espera de nosotros también un perdón gratuito. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que le amemos, que aceptemos su amor incondicional, que aceptemos su perdón, su gracia. Es un perdón gratuito, no condicionado. Cuando logramos asumir una actitud de perdón, encontramos una armonía y paz interior que nos hace parecidos a nuestro Padre Dios. ¿Por qué no perdonar si al final de cuentas salimos beneficiados? Hasta aquí el primer punto. El segundo punto, el sacramento de la confesión es la mejor forma que la Iglesia tiene para el perdón de los pecados, especialmente contra los pecados mortales o graves, como lo dice el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo 5, cuando habla sobre el tema de la confesión, expresa lo siguiente: diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Cuando trata el sacramento de la confesión, dice lo siguiente en el número 1434. Añado este texto: además de la penitencia o confesión, junto a la purificación radical operada en el bautismo, primer punto,
Si hubiera un adulto que no está bautizado y por lo tanto nunca se ha confesado y ha pecado, ha cometido pecados, aún graves, bueno, esos pecados son borrados, queda perdonado por el sacramento del bautismo, queda perdonado el pecado original y los pecados que aquella persona haya cometido y queda en gracia, en total gracia de Dios. Ahora bien, si una persona tenía la intención, porque existen estas tres particularidades del bautismo, el bautismo de agua, el bautismo de derramamiento de sangre, es decir, por el martirio, o el bautismo de deseo, sí, y explicaré brevemente cada uno de ellos. Por deseo, una persona tenía la intención de bautizarse, pero no lo pudo hacer porque se desató una guerra, una persecución en contra de la iglesia, o porque el sacerdote que lo iba a bautizar falleció, o porque no hubo más sacerdotes, hubo una persecución y tuvieron que retirarse, o simple y sencillamente esa persona iba rumbo a la iglesia parroquial y mueren en un accidente. Bueno, ese deseo que experimentaba en su corazón se realiza porque él tenía la intención recta de recibir el sacramento del bautismo. Entonces, no lo pudo recibir, pero él tenía el deseo de hacerlo. Allí se aplica ese aspecto del bautismo de deseo que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego, el bautismo del martirio, también quedan bautizados con la sangre derramada. Y el bautismo que conocemos, el bautismo de agua, la ablución que se derrama en la cabeza, mencionando las tres palabras del ministro ordinario, el diácono, el presbítero o el episcopo, menciona el nombre de la persona que va a ser bautizada. Por ejemplo, Pedro: yo, ministro, te bautizo en el nombre del Padre, derrama agua, y del Hijo, derrama agua, y del Espíritu Santo. Entonces, este es el sacramento, el bautismo, borra los pecados. Ahora bien, una vez que hemos recibido el sacramento del bautismo, entonces, pero hemos pecado sobre todo cuando ya llegamos a la edad de la infancia, como marca el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica, 7 años, ya somos conscientes de nuestros pecados. Bueno, pues a partir de ahí comenzará el ser humano a ser consciente de los pecados que ha cometido, y que una vez que prepare para la primera comunión y para su primera confesión, por ende, tendrá que confesar, tendrá que pedir perdón a Dios. Entonces, se aplica aquí el sacramento de la confesión, pero hemos dicho que el sacramento del bautismo borra también los pecados. ¿Qué más dice este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 1434? Además de la penitencia, entonces, junto con la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, lo que nos dice Santiago en el capítulo 5, versículo 20, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre la multitud de pecados, lo que nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 8, y también aquel documento, o más bien conciliar de San Juan Pablo II, reconciliación y penitencia, de los números 30 al 33. Entonces, el Señor en su misericordia nos deja estas formas también de realizar penitencia. Evidentemente, considerando lo que hemos dicho al inicio, el sacramento de la confesión sigue siendo la única forma para recibir el perdón de nuestros pecados, tanto veniales como graves o mortales. Entendiendo que
la acumulación de los pecados veniales va disminuyendo la capacidad de amar, de fe y de esperanza. Por eso es conveniente confesarse periódicamente, a más tardar cada mes. Así lo proponía el Santo Padre, el Papa León XIII, de feliz memoria, el 30 de mayo de 1834, cuando se reunía en la Plaza de San Pedro con diversos grupos laicales, y ahí invitaba a los fieles a confesarse cada mes, aun cuando uno de los mandamientos, de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, estipula que habrá que confesarse por lo menos una vez al año por Pascua. Entonces, sin embargo, el Papa León XIII invitaba a los laicos a confesarse cada mes. Ahora bien, en el número 1435 del Catecismo de la Iglesia también establece lo siguiente: la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho. Lo que nos dice el profeta Amós en el capítulo 5, versículo 24, e Isaías en el capítulo 1, versículo 17. Por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús en el camino más seguro de la penitencia, o este es el camino más seguro de la penitencia, lo que nos dice Lucas en el capítulo 9, versículo 23. Vivir la enfermedad con fe, ofreciéndosela a Dios, una enfermedad. Entonces el Señor, en su misericordia, nos ofrece diversas formas de penitencia. Ahora bien, reconociendo que el sacramento de la confesión es el elemento único que Dios en Jesucristo nos ha dejado para el perdón de nuestros pecados, Juan capítulo 20, versículo 21 al 22, a los que les perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a los que no, les quedarán sin perdonar. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad, como bien lo dice el pregón pascual que hemos proclamado hace algunas semanas, y que también nos dice el Catecismo Romano en el capítulo 2, y el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1468. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con los hermanos. Y habrá que buscar a los hermanos, particularmente en la petición, la solicitud de perdón, y en la reparación o resarcimiento, hasta donde sea posible, de la pena cometida, del pecado cometido, que de esto hablaremos un poco más adelante. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, tienen como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. Así lo establecía el Concilio de Trento, y Concilio Vaticano II lo retoma. Entonces es doctrina actual. En efecto, hemos de decir que el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque este es un sacramento de muertos, es decir, estábamos muertos por el pecado grave o mortal, y volvemos a la gracia, a la vida, a la vida sobrenatural. Una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios, lo que dice Lucas en el capítulo 15, versículo 32, en la parábola así llamada del hijo pródigo, aunque para muchos biblistas más bien es la parábola del padre pródigo, porque es el que perdona. Este sacramento reconcilia con la iglesia al penitente, es decir, con los hermanos, la ecclesiam suam, la comunidad, la asamblea reunida. Entonces se reconcilia con Dios y reconcilia con los hermanos, pero también consigo mismo,
El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Y esto lo digo porque hace 2 semanas me decía una persona, un varón, me decía que el pecado no tiene ningún impacto social. Yo le decía, sí, todo pecado, aún individual, impacta en la sociedad. No en vano San Pablo dice que la creación gime como con dolores de parto, aguardando la resurrección del Señor. Entonces, el Señor con su resurrección nos reconcilia, pero evidentemente la naturaleza está herida por el pecado original y por eso necesitamos el bautismo para borrar el pecado original. Y también, si una vez que vamos creciendo hemos pecado, entonces Dios nos ha dejado el sacramento de la reconciliación para restablecer la amistad con Él y retomar, recibir la gracia sacramental, la gracia santificante. Por lo tanto, el sacramento de la penitencia entonces repara esta relación. Y restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos, es decir, vivos en la tierra, o que se hallen ya en la patria celestial. Nos referimos a la iglesia purgante. Y aquí traigo a colación el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, de los números 48 al 50. Entonces es rica la literatura cristiana que aborda el tema tanto del pecado como del sacramento de la confesión, que es medicina paliativa, que es medicina que renueva nuestras fuerzas, que nos da la gracia, que nos da la vida sobrenatural, la vida que nada nos puede dar, ni nadie, solo Dios. Y que por lo tanto este sacramento tiene un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Pero, ¿qué dice ese documento de Lumen Gentium, esa constitución dogmática? Dice, pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior, se reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo, se reconcilia con la iglesia, se reconcilia con toda la creación. También lo que nos decía el Papa San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitentia, es decir, reconciliación y penitencia, en el número 31, documento que ya hemos citado anteriormente. Y en el número 1470, en este sacramento, me refiero al Catecismo de la Iglesia Católica, también ahí se establece que en este sacramento el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena, porque es ahora en esta vida cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, precisamente nos habla de este aspecto. Y también la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 19 y 21, y finalmente Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 15. De tal forma que, convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, nosotros como pecadores pasamos de la muerte a la vida y no incurre en juicio. San Juan, capítulo 5, versículo 24.
Nuestra vida tiene que estar continuamente, entonces, a la luz de Cristo, en la oración, en la conversión, en la caridad, en las obras de misericordia, en el sacrificio, en el ayuno. Entonces es una vida que tiene que estar iluminada por Dios para que podamos responder a la gracia, a la confianza que Él nos brinda. Tenemos algunos elementos que son importantes porque la doctrina y la práctica concretamente me refiero a las indulgencias, la doctrina y la práctica de las indulgencias en la iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. ¿Qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Una cosa es el pecado y otra es la culpa. Esto hay que enfatizarlo bien desde la perspectiva de la teología católica, para no confundirnos. Todos los pecados son perdonados en el sacramento de la confesión. Evidentemente necesitamos el arrepentimiento, pero necesitamos además, porque en cada pecado cometido nos deja una culpa. Y existe una culpa temporal y una culpa eterna. La culpa eterna es borrada con el sacramento de la confesión, pero la culpa temporal permanece. Sí, entonces eso lo quiero explicar de una forma muy sencilla. Es como cuando usted va a algún banco y solicita un préstamo, se lo otorgan y usted paga lo que usted pidió, la cantidad, pero sabemos que todos los bancos siempre deducen un interés por la cantidad solicitada y del crédito otorgado. Así también es con las casas o con los automóviles, pasa lo mismo, entonces tiene que pagar un interés. Así sucede también en los pecados. En el pecado algo semejante. Si en el pecado nos arrepentimos de ese pecado cometido, nos acercamos a la confesión, Dios nos lo perdona, pero queda aquella culpa que un fiel dispuesto, cumpliendo con determinadas condiciones, consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos, lo que San Pablo VI nos mencionaba en la Constitución Apostólica sobre las indulgencias, la doctrina de las indulgencias, en la norma número 1. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados, o en parte o totalmente. Esto también nos lo dice en la norma número 2 de la doctrina de las indulgencias. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos. Es decir, cuando nos referimos a lucrar, no nos referimos como la acusación que antiguamente hizo Martín Lutero, no, el lucro por el dinero, no. Nos referimos a que un fiel puede solicitar aquella indulgencia para él aquí en la tierra o para un familiar o cualquier alma que esté ya en situación de purificación. Si entonces la aplica para sí mismo o por los difuntos a manera de sufragio, y las indulgencias tanto parciales como plenarias, para ellos se aplica. Ahora bien, esto pues nos lo dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 994. Entonces es materia también del magisterio de la Iglesia. Las penas del pecado. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas, que es necesario purificar y que disminuye la capacidad del amor, de la fe, de la esperanza y de las obras de misericordia, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior,
No debemos pensar desde nuestra perspectiva, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Todo mal conlleva una afectación, conlleva una consecuencia. Todo mal que puede impactar en el organismo, en la psique o en el espíritu también, en el alma. Esto es así, lamentablemente, pero es real. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Y esta es doctrina del Concilio Vaticano, perdón, del Concilio de Trento, pero es doctrina también que ha sido aprobada, aceptada, continuada y enseñada por el Concilio Vaticano II. Ahora, lo que se respecta al perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entraña la remisión de las penas eternas del pecado. Pero las penas temporales del pecado permanecen. Este es el punto, este es el problema. Es lo que hemos mencionado hace un momento y que dijimos que íbamos a profundizar. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegado el día enfrentándose serenamente con la muerte por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, de sacrificio, de esfuerzo, de ayuno, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo, de lo que ata al mal, a la venganza, al desorden, al vicio, y a revestirse del hombre nuevo, a la gracia, a la oración, al ayuno, a la oración, al esfuerzo, al empeño, al trabajo, al amor al prójimo, al perdón, a la reconciliación. Y esto en confrontación con lo que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 24. Vean ustedes entonces cómo la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia nos van guiando, nos iluminan. En conclusión, en la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. San Juan capítulo 20 versículos 22 al 23. Estamos ante un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. No es de creación o de invención, como dicen algunas personas, de la iglesia, del Papa, de los obispos, de sacerdotes. No, es de institución divina. Ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo, y esta es la evidencia bíblica. El perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio, llamado sacramento de la conversión, o también de la confesión, o de la penitencia, o de la reconciliación, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1486. Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor, su propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios, y el bien espiritual de la Iglesia, de la que cada cristiano debe ser una piedra viva. Por lo tanto, mis hermanos, aquí habrá que pedirle perdón a Dios humildemente. Si hemos dado pecado de escándalo, Señor, perdóname. A veces lo podemos hacer sin proponérnoslo, es decir, inconscientemente, no que queramos hacerlo, no que queramos lastimar la fe sencilla de la gente. Señor, no quisiera haber pecado de esta manera, pero las cosas están así, te pido perdón. Nunca lo quise hacer. Habrá que serse humildes, sencillos, y pedirle perdón a Dios. Y resarcir lo que se pueda del pecado, evidentemente. A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado, y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la iglesia y para el mundo entero. Volver a la comunión con Dios, por lo tanto, después de haberla perdido por el pecado, es un movimiento que nace de la gracia de Dios. No es fruto del esfuerzo, como dicen los estoicos. Eso es falso. Dios, que es rico en misericordia y deseoso de la salvación
de cada uno de nosotros. Es preciso pedir este don precioso para sí mismo y para los demás. El movimiento de retorno a Dios llamado conversión y arrepentimiento implica un dolor. Me duelo, Señor, me duelo porque fallé a tu amor, a tu confianza, al haberme llamado a la vida, al haberme dado la gracia, tu vida en el sacramento del bautismo y en cada sacramento, el Espíritu Santo, y una aversión, por lo tanto, respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro. Se nutre de la esperanza en la misericordia divina. El arrepentimiento, pero antes de ello quisiera decir que el sacramento de la penitencia, este sacramento excelso que Dios nos ha dejado, este sacramento está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Yo, Dios Padre de misericordia, que ha reconciliado el mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo y ha enviado al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la fórmula sacramental de absolución de los pecados completa. Bueno, los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote de palabra y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. Esto es importante, no lo debemos olvidar, mis hermanos. Entonces es importante recordar que quien peca lesiona el honor de honor y su propia dignidad de hombre, la degrada. Llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la iglesia de la que cada cristiano debe ser piedra viva, como lo hemos dicho. Entonces, volver a la comunión con Dios después de haberla perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios. Reitero esto. Y este movimiento de retorno a Dios se llama conversión y arrepentimiento. Y el sacramento de la penitencia, como lo acabamos de mencionar, está constituido entonces por estos elementos: el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. Luego, el arrepentimiento, llamado también contrición, debe estar inspirado en motivaciones que brotan de la fe, no de otra cosa, no del miedo al infierno, que finalmente, si eso es lo que, esa contrición imperfecta, más que el amor a Dios, más que la fe, fuera el miedo, bueno, pues aún así eso nos puede valer, pero evidentemente que Dios no quiere que estemos con Él por miedo, sino por amor. Y por lo tanto, debemos recurrir al sacramento arrepentidos por amor a Dios, en respuesta a su amor. Si el arrepentimiento es concebido por amor de caridad hacia Dios, se le llama perfecto. Si está fundado en otros motivos, miedo a ir al infierno, miedo a Dios, miedo al demonio, etcétera, se le llama imperfecto. Evidentemente, aún en esa imperfección, y si a una persona le ayuda a dejar el pecado, bueno, pero no sería la mejor manera, sería como algo interesado, ¿no? Y recordemos que nuestra relación con Dios debe estar fundamentada en el amor, en la fe, en la esperanza. El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia, sin ser necesaria de suyo la confesión de las faltas veniales. Está recomendada vivamente por la iglesia, como lo dijimos al inicio. El confesor impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de satisfacción o de penitencia para reparar el daño causado por el pecado y restablecer
los hábitos propios del discípulo de Cristo. Entonces, esta penitencia debe ser cumplida, ¿sí? Porque es importante que el penitente manifieste su sinceridad, su sincero arrepentimiento y el dolor de los pecados, lo cual lo llevará a satisfacer o reparar el daño causado por el pecado. Entonces es importante confesar el pecado, pero también es importante que si yo me confesé de ofender a mi hermano, que yo le pida perdón. Si yo tomé 10,000 pesos en robo, por ejemplo, es importante que yo regrese los 10,000 pesos. No basta que yo confiese el pecado, sino es importante resarcir el daño causado a la persona. En el caso de un asesinato nunca podré reparar o resarcir el pecado de asesinato porque no le puedo devolver la vida a alguien que se la quité, pero sí aquella persona tenía, es decir, trataré de resarcir lo más que se pueda aquel pecado. Si aquella persona dejó hijos pequeños porque yo iba manejando en estado de ebriedad, por ejemplo, o me descuidé por ir viendo el celular, o porque iba enojado y atropellé a una persona, aun cuando sea un delito o un crimen imprudencial, sin embargo, yo trataré de resarcir el daño. Si aquel hombre tenía hijos pequeños o menores de edad, entonces yo trataré de apoyar económicamente en lo que sea posible, porque aquel papá hará falta no solamente en la dimensión afectiva, sino también económica. Entonces esas son las situaciones que debemos contemplar cuando pecamos. Y es lo que nos debe hacer pensar en la realidad y la profundidad y la gravedad del pecado. Cómo impacta el pecado no solamente en mí, sino en la vida social, es decir, en la vida de los demás. Cada pecado tiene un impacto social. Y con esto respondo a aquella persona que hace 15 días me preguntaba por qué el tiene consecuencias sociales. Por estas razones y por estos ejemplos con los cuales estoy ilustrando la dimensión del pecado. Ahora bien, solo los sacerdotes que han recibido la autoridad de la Iglesia mediante la ordenación presbiteral sacerdotal pueden absolver, es decir, pueden absolver, perdonar los pecados en nombre de Cristo, porque actúan in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, solamente el presbítero y el obispo, no el diácono ni ningún otro laico. Nadie puede absolver los pecados sino el presbítero y el obispo, los que han recibido el orden sacerdotal. Los efectos espirituales del sacramento, y de hecho, bueno, antes de pasar a este punto, uno de los tres sacramentos propios del presbítero son celebrar la Eucaristía, confesar y ungir a los enfermos. Evidentemente, bueno, bautizar también, aunque aquello está más orientado al diácono, pero claro que lo puede también administrar el sacramento del bautismo el presbítero y el obispo, ¿sí? Bueno, los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, la remisión al menos en parte de las penas temporales consecuencia del pecado, pero ya dijimos que no todas, y la paz, la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. Hemos de añadir el acrecentamiento de las fuerzas espirituales de la voluntad para combatir las tentaciones, para el combate cristiano. La confesión individual e íntegra de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Termino con esa parte de la doctrina de la Iglesia, del Concilio Vaticano II y también del Catecismo de la Iglesia en el número 1497. Mediante las indulgencias los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales que son la consecuencia de los pecados. Mis hermanos, hasta aquí en la parte doctrinal. Los invito a que oremos, hermanos, oremos. Y de esta manera terminemos este tema. Señor,
Hoy te pido que me ayudes a purificar mi corazón de todo resentimiento que aún quede en él, del que soy plenamente consciente y del que permanece escondido. Quiero perdonar, Dios mío, pero a veces me fallan las fuerzas. Con solo mi pobre humanidad soy débil. Dame tu gracia, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en mi alma para sanar mis heridas espirituales, emocionales, afectivas. Y ayúdame a aprender a perdonar como tú nos perdonas cada día. Ayúdame a restaurar mi corazón y mi alma para dejarla en paz. Quiero aprender a ser compasivo y misericordioso como tú lo eres. Y sobre todo como tú lo eres conmigo. Porque con la medida con la que midamos, se nos medirá a nosotros mismos. Ayúdame a no hacerle a mi prójimo, a mi hermano, lo que no quiero que me hagan a mí. Ayúdame a perdonar y a pedir perdón. Otórgame el deseo de perdón para que mi corazón de piedra pueda convertirse en un corazón de carne, cada vez más parecido al tuyo. Igualmente ilumíname para darme cuenta de mis propias faltas y pecados, para tener la humildad suficiente de saber pedir y yo también dar perdón, pedir y dar perdón cuando me lo pidan. Ayúdame a acudir a ti a través del sacramento de la reconciliación para que puedas perdonarme y llamarme y llenarme de tu misericordia y llamarme hijo tuyo. Te pido, Señor, poder caminar a tu lado para aprender de ti, para llenarme de tu luz, sabiduría y amor. María, Madre nuestra, tú que con tu inmenso amor, intercedes por cada uno de nosotros, te pido que presentes esta oración a Jesús, para que guiados por el Espíritu Santo podamos aprender a amar y a perdonar como el Señor nos enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión.